Buenos días, mi nombre es Raúl Riveros y les doy la bienvenida a esta primera clase de anatomía. En este video de generalidades vamos a ver qué es la anatomía, por qué la estudiamos en nutrición, una sencilla introducción a la terminología, cuáles son las regiones y cavidades del cuerpo humano y los aparatos y sistemas que lo componen. ¿Qué es la anatomía entonces? Es la ciencia que estudia las estructuras macroscópicas del cuerpo, las describe, las sitúa en relación a otras y nos orienta con respecto a su función. Por eso escucharán hablar de una anatomía descriptiva, una topográfica y una funcional. ¿Por qué anatomía en nutrición? A través del estudio de la anatomía conocerán la arquitectura del cuerpo humano, dónde ocurren los procesos fisiológicos y cómo se alteran en la patología. Incorporarán no solo la terminología que los acompañará el resto de su carrera y vida profesional, sino además una forma sistemática, es decir, ordenada, de hablar. Esto les permitirá comunicarse mejor con aquellas personas que acudan a ustedes y con el resto del personal de salud. En esta primera aproximación hablaremos de aquellos términos que nos permitirán describir los elementos, situarnos en ejes y planos y la ubicación espacial. Para la descripción de las estructuras anatómicas necesitaremos conocer, entre otras cosas, datos físicos como las dimensiones, el peso, la forma. Para esto se recurre a términos propios de la anatomía, es decir, palabras que es poco probable que hayan oído antes, como olecranon, acromion y coronoides, y otras que salen de la comparación con formas geométricas y de la naturaleza. Así es como tenemos este bastón, que lo que nosotros usamos en la descripción es esta parte, que es el cayado, ¿no? En el cayado de la aorta. Esta forma, que es una forma de polea, que la encontraremos en las articulaciones, por ejemplo, en la articulación de la rodilla, en la articulación del codo. Esto que es un canal, que lo que nosotros describimos es un reparo anatómico que tiene dos paredes laterales, si quieren, un piso, y no tiene techo. Si tuviera techo, esto sería un conducto. Y tenemos, por supuesto, a las raíces de los árboles, el tronco y sus ramas. También tenemos, por ejemplo, el gorro frigio, que lo encontraremos al momento de describir las glándulas adrenales o suprarrenales. Al mundo lo vemos en tres dimensiones, que son los tres ejes cartesianos, X, Y y Z. En anatomía, a estos ejes los llamamos cráneo caudal, al eje vertical que va de la cabeza a los pies, lateral, al eje horizontal que va de lado a lado, y antero-posterior a aquel que va de adelante hacia atrás. En este caso también se llama dorso ventral porque puede ir de atrás hacia adelante. Los planos de corte se realizan tomando dos ejes para facilitar el estudio del cuerpo humano. Así es como tenemos un corte sagital o un plano sagital que pasa por el eje céfalo-caudal, ¿sí?, en dirección antero-posterior. Este corte va a dividir al cuerpo en dos partes iguales o hemicuerpos, una izquierda y una derecha. También tendremos el corte o plano coronal que pasa por el eje látero-lateral en dirección céfalo-caudal. Este corte dividirá al cuerpo en un hemicuerpo anterior y en un hemicuerpo posterior.
Y luego tenemos el plano axial o plano transversal que dividirá al cuerpo en una mitad superior y en una mitad inferior. Para ubicarnos en el espacio se deben establecer puntos de referencia. Esto nos permite hablar de lo mismo, aunque lo veamos desde diferentes lugares. La convención más importante es la posición anatómica. A esta la definiremos como ubicando al cuerpo erguido, con el mentón ligeramente hacia arriba, la vista al frente, el antebrazo en supinación, palmas de las manos hacia adelante, pie extendido y los empeines hacia adelante. Luego tendremos otros términos para situar los elementos en relación a otros. Aquí los podemos ver en duplas. Entonces tenemos anterior y posterior para decir que algo está hacia adelante o hacia atrás. Lateral o medial, si se encuentra más cerca, más próximo al eje del cuerpo, es decir, medial, o más distante, es decir, lateral. De nuevo tenemos cuando algo es superior o inferior, siempre tomando un punto de referencia, o cefálico y caudal. Dorsal y ventral también es similar a decir anterior y posterior según lo que estemos describiendo. Palmar y plantar, en el caso de la mano, la cara anterior, por la posición anatómica, o la cara plantar, en el caso de los pies. En el caso también tenemos, en el caso de la mano, dorsal, lo que sería la parte posterior de la mano, y dorsal en el caso también del pie. Para estudiar al cuerpo humano, lo dividiremos en partes. Estas son cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis. También tendremos miembros superiores y miembros inferiores. A su vez, estas partes se dividen en regiones y en algunas de ellas se presentan cavidades. Entonces tenemos que a la cabeza la dividiremos en cráneo y cara. A su vez, el cráneo incluye la cavidad craneal. El tórax es una cavidad en sí misma que contiene dos grandes regiones, el mediastino y las cavidades pleuropulmonares. El abdomen también es una cavidad en sí misma que se divide en una cavidad peritoneal con los órganos que el peritoneo recubre y el retroperitoneo. La pelvis es una cavidad que se divide en dos, pelvis mayor y pelvis menor. Y luego también tendremos miembros superiores y miembros inferiores. Entonces, al miembro superior lo dividiremos en hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano. Al miembro inferior lo dividiremos en cadera, muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie. En esta imagen podemos ver en una vista de perfil, en un corte sagital, las cavidades craneal, torácica, abdominal y pelviana. En una vista de frente, en un corte coronal, podemos apreciar la región del mediastino, antero-inferior y antero-superior, y a los lados las regiones pleuropulmonares. Con el diafragma como límite encontramos la cavidad abdominal y un esquema de la cavidad pelviana. A lo largo de la cursada estudiaremos los órganos, sistemas y aparatos del cuerpo humano. Los órganos son un conjunto de tejidos organizados que forman una unidad y cumplen una determinada función. Los sistemas son un conjunto de órganos con igual estructura y origen embriológico. Los aparatos son un conjunto de órganos con estructura diferente que contribuyen a cumplir una función. Así es como tendremos tres grandes grupos de aparatos: los aparatos de relación, los aparatos de la nutrición y los aparatos de la generación. Dentro de los aparatos de relación nos encontramos
el aparato de la inervación, también llamado sistema nervioso. Al sistema nervioso lo dividimos en un sistema nervioso central y uno periférico. El central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y el periférico está formado por los nervios que conectan a los órganos con el sistema nervioso central. El aparato sensorial está constituido por los órganos de los sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. El aparato locomotor está formado por el sistema osteoartromuscular, es decir, huesos, articulaciones y músculos. Y tenemos que hacer una mención especial para el sistema endocrino, que está formado por múltiples glándulas de secreción interna que formarán ejes que serán abordados más adelante. Los aparatos de la nutrición serán el aparato digestivo, que se compone de dos partes: el tubo digestivo, o la parte de lo que nosotros mencionamos como sistema digestivo, que es este gran tubo, al que se le anexan las glándulas salivales, el hígado y el páncreas, constituyendo de esa manera este sistema de tubo con estas glándulas, el aparato digestivo. Luego tenemos el aparato circulatorio, que está básicamente compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares. Luego tenemos el aparato respiratorio, compuesto por las fosas nasales, la laringe, la tráquea, bronquios, bronquiolos que no se ven porque son más chiquitos, pulmones y las pleuras, que son esta bolsa cerosa que los recubre. Luego también tenemos el aparato urinario, en íntima relación con el aparato de la generación. El aparato urinario está compuesto por riñones, uréteres, vejiga y uretra. El aparato de la generación está constituido por los aparatos genitales, femenino y masculino. La relación más íntima del aparato urinario se da en el hombre, por eso muchas veces se lo menciona como urogenital. Esto en la mujer no sucede, por eso sí es propio referirnos al aparato urinario separado del aparato genital femenino. Esto ha sido todo por esta clase. Así que puede parecer un montón de información, pero es importante tener presente estas generalidades, puesto que les facilitarán el estudio de las próximas unidades. No duden en consultar a los docentes si les surgen dudas. Todos estuvimos en primer año y sabemos lo difícil que puede ser. Y como diría un gran docente que tuve, que se diviertan estudiando anatomía.